El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En esta ocasión vamos a hablar acerca de destrezas del liderazgo. Muestre interés en las personas. Esa es nuestra primera destreza para un líder exitoso. ¿Cuánto valen las destrezas de un líder efectivo en su relación con las personas? Bueno, pues valen mucho. Y su valor se estima por el efecto que de alta estima sobre su interlocutor o persona de interés que ejerza. Para ilustrar esto, yo debo contarles a vosotros una historia. En cierta ocasión, una estudiante de enfermería, durante el segundo semestre de escuela, recibió de uno de sus profesores un examen sorpresa. Las instrucciones decían: lee rápidamente todas las preguntas hasta llegar a la última. ¿Cómo se llama la mujer que limpia la escuela? La estudiante pensó que seguramente se trataba de una broma. Había visto muchas veces a la mujer que limpiaba la escuela, pero no se acordaba de su nombre. Nunca le había preguntado. Sabía que era alta, de cabello oscuro, unos 50 años, pero ¿cómo iba a saber su nombre? Así que entregó el examen sin contestar la última pregunta. Antes de que terminara la clase, otro estudiante, le preguntó al profesor si esa pregunta contaría para la calificación. Y el profesor les contestó: definitivamente. En sus carreras ustedes conocerán a muchas personas. Todas son importantes. Ellas merecen su atención y cuidado, y aún si ustedes solo le sonríen o le dicen hola, se muestra esa importancia por las demás personas. Bueno, la estudiante dice que nunca olvidó esa lección y luego supo que el nombre de esa mujer era Dorothy. Todos somos importantes. Todos somos importantes. Nunca olvide esa lección. Nunca olvide esa lección. Todos somos importantes. Este es un curso acelerado, el que ella estaba tomando. Y la pregunta que nosotros nos hacemos en base a esta historia es: ¿cómo le tratamos a los demás? ¿Le preguntamos el nombre a las demás personas? ¿O le tratan impersonalmente como se les trata en estos restaurantes de comida rápida? Dígame, caballero, dígame usted, señor, dígame, señora. Y en forma impersonal, parece cortés, y claro, es un acto de cortesía. Aún así, es un trato impersonal. Yo le pregunto a usted que está escuchando esta disertación: ¿a cuántos de los que saludó esta mañana usted le preguntó su nombre? ¿A cuántos de los que vio el sábado o el domingo en la iglesia usted le preguntó en qué iglesia sirve al Señor? Bueno, mi recomendación es que muestre interés en las personas y que le permita a las personas sentirse importante ante su presencia. Esta es una destreza que usted debe desarrollar y que el líder exitoso debe tener constante. ¿Qué implica ser un líder cristiano? No es ser rey ni gobernante. Liderazgo significa la capacidad de conseguir seguidores. Eso significa
liderazgo. James C. George, perteneciente a la compañía Part Training Corporation, dice precisamente eso. No es ser rey ni gobernante. Liderazgo es la capacidad de conseguir seguidores. Bueno, en 1 de Samuel 8, del 1 al 3, dice que Israel pidió un rey como todas las demás naciones. Aconteció que cuando Samuel envejeció, dice la palabra, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las demás naciones. Pero no agradó a Samuel que le dijeran, danos un rey que nos juzgue, y oró a Jehová. A partir de ese momento, queridos amigos, nace la monarquía en Israel. Y consigo trajo un estilo de liderazgo extraño para todo Israel. Pasaron de una teocracia a una monarquía. Dios los dirigía primero, ahora los iba a dirigir un rey. Bueno, ese cambio trajo tensión entre profetas y reyes. Una tensión fuerte, muy dura entre profetas y reyes. ¿Quién manda a quién? ¿Manda el profeta o manda el rey? El profeta representaba a Dios. El rey representaba al pueblo. El profeta hablaba en nombre de Dios, el rey hablaba en nombre del pueblo. El profeta no vivía de las ganancias del pueblo, el rey se alimentaba de las ganancias del pueblo. El líder efectivo se caracteriza por su disciplina y su apego a su ética profesional. Y esto hizo Samuel. Sigue órdenes estrictas que aseguran su eficacia y efectividad. No ocurre así con el primer monarca que hubo en Israel, llamado Saúl. Saúl se hacía servir a sí mismo y no obedeció estrictamente las órdenes de Dios. Se le hacía muy difícil seguir órdenes. Era el rey, tomó sus propias decisiones. Los reyes en Israel, a partir de Saúl en adelante, los reyes fueron siempre un obstáculo para los intereses divinos. Todos ellos, incluyendo los mejores que habían allí, de todos ellos no salía uno bueno. Bueno, la teocracia no es democracia. Y ellos querían manejar ciertas decisiones del pueblo. Pero no, en la teocracia, Dios, que conoce el fin desde el principio, era quien tomaba decisiones por ellos. El modelo que nosotros no debemos imitar está en Marcos capítulo 10, 41 al 43. Y allí Jesús hace una advertencia contra un liderazgo equivocado. Y dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero Jesús llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad.
pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Qué preciosa exhortación dio el Señor Jesús aquí. Y después de ver varios tipos de liderazgo en el Antiguo Testamento, Jesús les dice, no será así entre vosotros. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Mire, estas palabras están escritas en la palabra de Dios. Son parte del discurso jesucristiano, del discurso de Jesús. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros entendamos qué es ser un líder exitoso en la casa de Dios. No somos gobernantes, no somos reyes. Si actuamos como profetas, debemos actuar y vivir como profetas. Pero no somos patriarcas en la casa de Dios. Somos hombres de familia, hombres de Dios, humildes y sencillos, con voluntad férrea de seguir las instrucciones que Dios nos ha dado. Jesús le dijo a su discipulado, los gobernantes de la tierra se enseñorean. Nosotros no nos enseñoreamos de las congregaciones. Ejercemos un liderazgo sencillo, humilde, accesible. Y Jesús dijo entonces, por tanto os digo, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mire, hay líderes en la casa de Dios que tienen un tan corto sentido de justicia, que no pueden juzgar las cosas más sencillas de sus hermanos, ayudarle a resolver sus problemas. Tienen serias dificultades en ser justos, objetivos, honestos e íntegros. Y cuando se llevan a cabo estas reuniones para decidir ciertos problemas de los hermanos, no son justos, no están llenos de justicia. Bueno, la palabra del Señor dice que no entraréis en el reino de los cielos si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Qué implica ser un líder cristiano? No es ser rey ni gobernante. No es ser rey ni gobernante. Los valores de un líder cristiano exitoso, número uno, es la perseverancia. Perseverancia. Es una persona que se propone, tiene metas, las sigue y las acaba. Mire, podemos hablar de las 10 reglas más exitosas de un líder, o de quizás 20, pero en realidad no se trata de una fórmula secreta. Las únicas reglas que un líder cristiano debe seguir son influencia. ¿Cómo influencia a sus hermanos? ¿Negativa o positivamente? ¿Cómo influencia a sus hermanos? Su meta debe ser la excelencia y no la competencia. Y tenemos muchos líderes en la casa de Dios compitiendo los unos con los otros. A ver cuál es el mejor, quién es el que mejor predica, el que más ora, el que más... Mire, la salvación que es por las obras no tiene atractivo en el reino de los cielos. Las personas que insisten en sus obras y en sus estilos y cosas, y como que Dios me favorece a mí más que a ti por el estilo que yo tengo de religiosidad, esas personas, eso no es atractivo en el reino de los cielos. Bueno, su meta no debe ser la competencia, sino la excelencia. Todos los días me examino, todos los días me autocritico, todos los días compito conmigo mismo. Cuando competimos, dedicamos mucho tiempo en estudiar al competidor. Y ese tiempo es tiempo que usted perdió, que no se autoevaluó. Tiene sus ojos puestos en otra cosa y el día trae solamente 24 horas. Procure ser excelente en todo lo que hace y si compite, compita contra usted mismo. No compita contra nadie. Mire, dígale al Señor, ayúdame a crecer. El que tiene falta de sabiduría, demándela de Dios.
Termine lo que comience. Esto es bien importante. Perseverancia. Termine lo que comience, huya de la ambivalencia y sea perseverante. La historia dice que este hombre fracasó en los negocios y cayó en bancarrota en 1831. Fue derrotado para la legislatura en 1832. Su prometida murió en 1835. Sufrió un colapso nervioso en 1836. Fue vencido en las elecciones de 1836 y en las primarias de 1843 y 1846, 1848 y 1855. 4 veces fue vencido para un puesto parlamentario. No tuvo éxito en su aspiración a la vicepresidencia en 1855. Y en 1858 fue derrotado en las elecciones para el Senado. Cualquiera de nosotros se hubiese retirado y nunca hubiese aspirado más a un puesto público. Pero este hombre, obstinado y perseverante, se llamaba Abraham Lincoln y fue elegido presidente de los Estados Unidos en 1860. La lección es muy sencilla. Perseverancia, pues solo se fracasa cuando se deja de intentar. Los líderes de Dios, los hombres de Dios, son hombres de perseverancia, no de doblado ánimo. Su sentido de compromiso es excelente, altísimo. Haga siempre lo que es correcto, aun cuando nadie lo esté viendo. Esto es bien importante, porque cuando usted habla, la fuerza moral con la que usted habla está respaldada por sus acciones. Y si en sus acciones usted mismo sabe que no está actuando correctamente, la fuerza moral, lo que usted dijo, se perdió. Ese intento de consejería, de ayuda, no fue bendecido por Dios. Porque ahí surge de una mentira, es un engaño que nosotros mismos nos hacemos. Otra cosa importante en el líder de Dios es que cultive una cultura de servicio. No se haga servir. Cultive esa cultura, eso hay que cultivarlo, hay que aprenderlo. ¿Ve? Y todos los días tenemos que practicar esa cultura de servicio. ¿En qué le puedo ayudar, hermano? Usted es servidor de los hermanos de la iglesia. Los hermanos no lo sirven a usted, sino usted como anciano de iglesia, como obispo de iglesia, como director de iglesia, presidente de junta. Usted se debe al Señor y se debe a la iglesia. Por lo tanto, cultive una cultura de servicio. Adhiera su comportamiento a su cultura religiosa. Cultura de amor, una cultura de obediencia, como la mayor expresión de su ética cristiana. Si lo hace así, va a crecer mucho y va a ayudar a otros a crecer enormemente, porque una persona así o una personalidad de esa manera es inspiradora, siempre. Las reglas del líder cristiano exitoso deben ser perseverancia, justicia y juicio. El juicio que un hombre de Dios debe tener debe estar alineado con el juicio de Jesús. Todo lo que diga tiene que ser consecuente con el discurso de Jesús. Mire, déjeme contarle una historia. Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de asesinato. El culpable era una persona muy influyente del reino. Y por eso, desde el primer momento, se procuró hallar un chivo expiatorio para encubrir el asesinato. El hombre fue llevado a juicio y comprendió que tendría escasas oportunidades de escapar de la horca. El juez, aunque también era confabulado, se cuidó de mantener todas las apariencias de un juicio justo,
Por eso le dijo al acusado, conociendo tu fama de hombre justo, voy a dejar tu suerte en manos de Dios. Era todo un engaño lo que el juez estaba haciendo. Escribe en 2 papeles separados las palabras culpable e inocente. Tú escogerás y será la providencia la que decida tu destino. Por supuesto, el perverso funcionario había preparado 2 papeles con la misma leyenda, culpable. En los 2 papeles decía culpable. La víctima, aún sin conocer los detalles, se dio cuenta de que el sistema era una trampa. Cuando el juez lo conminó a tomar uno de los papeles, el hombre respiró profundamente y permaneció en silencio unos segundos con los ojos cerrados. Cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una sonrisa tomó uno de los papeles, se lo metió a la boca y lo engulló rápidamente. Sorprendidos e indignados, los presentes le reprocharon lo que hacía. ¿Pero qué ha hecho? Ahora, ¿cómo diablos vamos a saber el veredicto? Es muy sencillo, replicó el acusado. Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía el que me tragué. Con refunfuñando y una bronca muy mal disimulada, debieron liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo. Mire, por más difícil que se nos presente una situación, nunca dejemos de buscar la salida ni de luchar hasta el último momento. En momentos de crisis, solo la imaginación auspiciada por el poder de Dios es más importante que el conocimiento. Hay un cuerpo de valores que todos nosotros tenemos que cultivar. Un cristiano tiene que cultivar esos valores. En Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2, habla de esos valores y de esas virtudes cristianas que nosotros tenemos que cultivar. La humildad es señal de religión verdadera. La mansedumbre es señal de religión verdadera, de humildad y de sencillez. La paciencia es otra que nosotros tenemos que ejercer diariamente porque trabajamos todos los días con hermanos que necesitan gran ayuda. Y la palabra nos dice, soportaos unos a otros, soportaos los unos a los otros. La experiencia de la iglesia, quizás la suya, la del hermano, yo viví una experiencia en la ciudad de Chicago, cuando estudiaba en la universidad. Y aunque no deseo contarlas en este momento, quisiera yo pensar, dejarle a usted saber lo que yo entendí en esa historia. Entendí en esa historia que el amor es una joya, es la joya más hermosa que los hijos de Dios tienen en su vida. Y que Dios es el que hace el verdadero destino de un hombre. Los hijos de Dios no tienen de qué quejarse. Los hijos de Dios tienen apoyo de parte de Dios, completo y absoluto, para hacer crecer un carácter que sea agradable, útil, efectivo en la casa del Señor. Perseverancia, juicio, justicia, sentido de juicio es lo que todos nosotros necesitamos. Y antes que la noche llegue, antes que el tiempo termine, antes que sea tarde en nuestra vida, hermanos queridos, líderes de la casa de Dios, tenemos que pulir nuestro carácter, nuestra manera de pensar, porque la noche viene cuando nadie puede obrar.
Así que mi llamado a ustedes en esta hora es a buscar completamente el rostro del Señor y pedir ayuda a Dios para que pule ese carácter y usted sea el mismo en casa o en la casa de Dios, o en su casa con sus hijos o en la casa de Dios con los hijos de Dios. De esa manera va a ser de gran bendición a todo el que se acerque a su lado. Solo me resta decirle: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Sí.